ahorita voy a empezar la grabación de la clase. Necesito decirles un par de cositas personales mías que normalmente no comparto, pero necesito hacerles saber por temas de un poco de fluidez de las clases. La primera es que yo tengo una nena pequeña, ¿ya? Y eventualmente los niños está planificado el retorno también a las escuelas, pero eso puede variar. A veces cuando mi hija está, se cola en las clases. Entonces, les aviso esto para que no les tome de sorpresa. A veces solo entra, saluda, les pregunta cosas y de ahí se va, ¿ya? Ella es un poquito así, entonces solo les pido que le tengan un poco de paciencia si es que eso pasa, porque además es bien conversona, así como la mamá. La segunda es que yo tengo una enfermedad que se llama fibromialgia y es una enfermedad crónica, por eso también necesito saber exactamente quiénes van a querer venir a presencial, porque yo necesito organizar los días que voy que estaría yendo a los laboratorios con ustedes, y sí les pediría que por favor, o sea, les vamos a socializar todo el tema de las medidas de bioseguridad, pero no solo por mí, pero por ustedes. O sea, hay que ser súper estrictos en todo lo que nos indiquen con respecto a ya el regreso a presencial. Yo fui parte, de hecho, de un par de laboratorios piloto que vimos en el intersemestre para ver cómo iba a funcionar esto, y es bien complicado. O sea, a ustedes ahorita como recién están empezando, no les afecta mucho porque no se conocen, pero yo di los pilotos justo a chicos de los últimos semestres de biología, no se habían visto 3 semestres. El factor emocional, aunque no lo crean, les juega bastante. Entonces ellos en los pilotos ni bien se vieron, fue al abrazo, al beso, y yo ya me iba desmayando porque hasta me abrazaron a mí. Y, o sea, les digo, yo me asusto porque de hecho yo tengo esta condición. O sea, realmente yo no me puedo enfermar entonces, tenemos que ser, en el eventual caso que ya tengamos estas sesiones presenciales, tenemos que ser súper cuidadosos con el tema de la bioseguridad, por un lado. Segundo, esta condición que yo tengo sí me afecta la memoria un poquito, ¿ya? Entonces, yo generalmente lo que hago es siempre revisar el video de la clase anterior para un poco saber dónde nos hemos quedado, dónde hemos dejado las cosas, un poco también para acordarme de qué es lo que les he pedido, si es que hay tareas o cosas así. Pero si es que por A o B ustedes me ven que me estoy olvidando de grabar la clase, avísenme, ¿ya? Las grabaciones de las clases son un derecho y un respaldo, tanto para ustedes como para nosotros. O sea, yo reviso a veces las cosas que les pido en las grabaciones. Ustedes, si es que no pueden asistir, también pueden volver a ver la clase, y yo les voy a subir las grabaciones de las clases, esta vez en un canal de YouTube, porque a veces eso es un poquito más fácil que estarse bajando el video del OneDrive y un montón de cosas más. Entonces, ustedes a YouTube pueden entrar desde el teléfono, ¿no es cierto? Incluso. Entonces, es mucho más fácil manejarse así. Entonces, yo lo que les voy a dejar puesto en el aula virtual es justamente una hoja donde van a salir todos los videos de las clases. Ya les voy a explicar a qué me refiero, ¿ya? La otra cosa que les tengo que explicar es que yo soy su profesora tanto de teoría como de laboratorio. Entonces, les voy a enseñar qué es lo que yo veo en mi EVA. Yo veo que tengo un aula virtual para teoría y un aula virtual para laboratorio. Vamos a utilizar únicamente el aula virtual de teoría. A la de laboratorio le voy a esconder, porque es mucho más fácil manejar los contenidos en una sola aula, tanto para ustedes como para mí, porque además así ustedes también, incluso por el tema de notas, pueden tener todo integrado en una sola aula y pueden llevar mejor cuenta de las cosas, ¿ya? Entonces, ¿cómo están organizadas mis aulas virtuales? Eso les quería explicar. Y si no me entienden, yo no me hago lío de que me pidan que les explique lo mismo 1000 veces. Con toda la confianza del mundo, si no me entienden, si no se ubican,
me interrumpen, me preguntan, no tengo ningún problema, ¿ya? Entonces, este es el aula virtual como la veo yo, ¿ya? Ustedes normalmente, todas estas que están sombreadas en gris, no pueden ver. Esto yo les voy a ir develando a medida que vayamos avanzando durante el semestre. Pero para cada unidad, nosotros tenemos los contenidos organizados por semanas, ¿ya? Entonces, dentro de cada semana, tienen ustedes, ¿no es cierto?, las presentaciones de la semana. Ahorita están escondidas porque su clase de teoría es mañana. Si es que yo les indico que hay recursos opcionales que si a alguien le interesa revisar, pueden ver, van a estar en esta pestañita de recursos opcionales. Aquí donde dice clase virtual, hay esta parte que dice grabación de las videoconferencias y entonces cuando ustedes hacen clic aquí, yo les dejé ahorita de demo lo que estaba puesto el semestre pasado para que vean lo que se les abre. Esto normalmente se les abre a ustedes en el, se les abre en el Microsoft Streams, pero esa plataforma se demora un montón en cargar los videos y a veces se corrompen. Entonces me voy a cambiar y ustedes lo que van a ver es aquí mismo todos los videos, pero los videos en YouTube. Y yo generalmente codifico, si es que la clase es de teoría, termina en una T, si es que es de laboratorio, termina en una L y la fecha, ¿ya? Entonces, para que ustedes se puedan ir ubicando en cómo van a estar organizadas las grabaciones de las clases y puedan volver, ¿ya? Luego, les había mencionado que yo voy a manejar teoría y laboratorio dentro de la misma aula. ¿Eso qué quiere decir? Que en la parte de actividades, ustedes van a tener justo lo que tenemos justo planificado para hoy. Entonces, en actividades, si hay actividades de teoría, van a estar puestas a continuación del letrerito de actividades, pero como hoy tenemos una práctica de laboratorio, ¿no es cierto? Yo les pongo generalmente las prácticas de laboratorio con esta etiqueta que tiene ahí la científica con un Erlenmeyer. Está aquí de necesitarse, ¿no es cierto?, el manual de laboratorio o las instrucciones de laboratorio. Y el día de hoy el laboratorio es un poco peculiar porque es el laboratorio sobre el método científico. Vamos a empezar viendo una pequeña introducción a lo que es el método científico. Luego yo les voy a presentar un videíto para que hagan una práctica ya un poco más aplicada. Entonces, este video es sobre unas personas que conducen un experimento en los arrecifes de coral y su relación y el efecto que tiene el cambio climático sobre los arrecifes. Y aquí está la guía de laboratorio y en la guía de laboratorio está explicado lo que ustedes tienen que hacer. Asimismo, ustedes aquí van a tener el apartado de evaluación, ahí van a ir apareciendo las pruebas. Vamos a tener nosotros 3 pruebas parciales a lo largo del semestre, entonces en cada prueba parcial ustedes van a ir viendo contenidos yo les voy a avisar hasta qué parte de los contenidos va a llegar la prueba. Y el día de hoy solo les voy a enseñar una cosita importante, práctica, tanto para las clases de teoría como para las clases de laboratorio. Ustedes siempre pueden regresar a esta primera pestaña que dice general, ¿ya? En esta pestaña general que está al principio de todo, está el código de la materia. Para teoría el NCR es 1085, para laboratorio es 1086, eso les tengo que modificar ahora que ustedes ya saben que está unido teoría y laboratorio. Aquí está una descripción así súper chiquita de lo que yo hago, está mi correo electrónico y mi extensión en la universidad. Para comunicarnos nosotros de manera más eficiente, hay esta pestaña de anuncios del profesor. Entonces ahí, por ejemplo, yo les había puesto a ustedes un mensajito sobre la sesión de hoy día. Me imagino que ustedes sí vieron ese mensaje o se fijaron, el mensaje les llegó por aquí a través de la mensajería del aula. Entonces, cosas urgentes, yo les puedo poner aquí como un mensaje en la mensajería, pero generalmente también van a estar anunciadas en esta pestañita de anuncios del profesor. Ya es para que
estén siempre pendientes de esa sección o de sus mensajes por aquí por la mensajería, ¿ya? De ahí, yo necesito todavía recibir del coordinador de carrera el sílabo aprobado, pero el sílabo de la materia va a estar en esta pestaña de aquí. Ya, el sílabo de la carrera es el que ustedes tienen aquí presentado. Yo tengo un solo sílabo para teoría y laboratorio. Aquí están mis datos. Está un poco una descripción cortita del curso, ¿no es cierto?, de qué se trata. Ustedes en esta materia van a ver todo lo que tiene que ver un poco con procesos biológicos, es biología celular, ¿ya? Tienen ustedes aquí la descripción de contenidos, está súper, súper, súper detallada. Y esta tabla es importante porque ustedes tienen aquí lo que se llaman los famosos objetivos de aprendizaje, ¿ya? Los objetivos de aprendizaje les indican a ustedes como el mínimo que tienen que saber por cada unidad. O sea, ¿qué es lo mínimo? ¿Qué es lo que tienen que retener? Si ustedes entienden ese poquito, ¿no es cierto? Para la segunda unidad, por ejemplo, ¿cuáles son los grupos principales de moléculas orgánicas? ¿Cómo están conformados desde el punto de vista de composición química y qué funciones cumplen en el cuerpo? ¿Ya? Eso es lo mínimo que tienen que saber. Obviamente vamos a trabajar profundizando más en algunos temas, pero aquí ustedes tienen detallado lo que deberían asegurarse de que saben así a carta cabal, como se dice, ¿no es cierto? Y ustedes aquí en el sílabo tienen las fechas de las evaluaciones ya de una vez definidas. En el eventual caso que ustedes necesiten antes de cada evaluación parcial, ustedes podemos acordar una tutoría grupal para revisar los temas previos al examen, o también podemos hacer una sesión de retroalimentación después del examen, ¿ya? Si necesitan, ustedes pueden por correo electrónico pedirme eventualmente tutorías individuales, ¿ya? Si es que ustedes consideran que hay un tema que no han comprendido bien en clases, y asimismo, si es que ustedes tienen notas demasiado bajas en sus evaluaciones, yo puedo convocarles a una tutoría individual para aclarar con ustedes de pronto qué es lo que qué es lo que les está dando problemas, qué es lo que les genera dificultades, para ir corrigiendo esto antes de la evaluación final, ¿ya? Entonces, aquí están ya las fechas son un poco inamovibles, ¿ya? Tienen también ustedes la bibliografía básica que vamos a utilizar, y yo solo quería enseñarles una cosita. En el aula virtual, yo les he puesto aquí este enlace que dice libros del sílabo, ¿ya? Por la virtualidad es súper difícil ahorita que ustedes tengan acceso a los libros. En el semestre en el que están ustedes, en realidad ya es un poquito más fácil. Pueden acudir presencialmente a la biblioteca de la universidad, pero tienen que reservar una cita y porque hay que mantener el aforo, ¿no? Entonces pueden acudir a pedir los libros en la biblioteca, pero la universidad también ha hecho un esfuerzo súper grande en digitalizar muchos de los libros. Entonces, yo no sé quién les va a dar fundamentos de investigación a ustedes si les dan este semestre. ¿Tienen fundamentos de investigación o es el próximo? Aún no. Este semestre no cogen fundamentos de investigación. Ya, lo que yo puedo hacer es colgarles el video de una sesión de capacitación que nos dieron yo doy fundamentos de investigación, pero en otras facultades que sí tienen fundamentos en el primer semestre. Y tengo la grabación de una tutoría que nos hicieron de la biblioteca para aprender a usar la hemeroteca virtual. Entonces les puedo poner aquí en la misma página
para que ustedes se vayan familiarizando y puedan utilizar la biblioteca de una manera un poquito más eficiente. De todas maneras, en este enlace que dice libros del sílabo, si ustedes le pinchan, les va a llevar a una carpeta que yo tengo en OneDrive donde están los libros del sílabo, pero son mis copias personales, ¿ya? Entonces, lo que les voy a pedir es que si realmente necesitan, se descarguen los libros hasta el 30 de agosto y después del 30 de agosto yo borro esta carpeta, ¿ya? Porque no puedo distribuir mis copias de los libros así nomás. Entonces, es para tratar de darles una ayuda a ustedes. Tienen hasta el 30 de agosto para descargarse estas copias de los libros que tengo yo y después este enlace va a deshabilitarse, ¿ya? Asimismo, aquí yo les he puesto algunos formatos para, por ejemplo, cuando tengamos las prácticas presenciales, la plantilla de informe de laboratorio o del diagrama de la práctica. Y cuando tengamos las sesiones presenciales les voy a explicar exactamente en qué consiste. Para las prácticas que van a ser virtuales, yo no voy a trabajar con los informes tradicionales de prácticas de laboratorio, sino que más bien les voy a hacer las prácticas. Eventualmente vamos a utilizar recursos como el día de hoy, que tienen unos ejercicios más bien súper específicos, o van a tener ustedes un cuestionario. O sea, no tiene sentido hacer un informe sobre una práctica que ustedes no pudieron hacer de manera presencial, porque el informe tiene un poco el objetivo de que ustedes mediante el informe reporten, ¿no es cierto?, que la importancia de la práctica, los resultados, etcétera, etcétera. Pero con las prácticas virtuales eso es un poquito infructuoso. Entonces, yo lo que más bien manejo son cuestionarios para que ustedes vayan más allá de lo que vieron en el video y se enfoquen sobre todo en los contenidos de la práctica, ¿ya? ¿Hasta ahí está claro? Entonces, solo les voy a hacer una presentación chiquitita de qué trata el curso. Y en esta presentación que está ya dentro de la aula virtual, todas mis presentaciones están ya embebidas en el EVA, ¿ya? Entonces, ustedes pueden siempre revisar la clase y les voy a dar unas indicaciones generales que tienen sobre todo que ver con el tema de la honestidad académica, cómo vamos a manejar el tema de las calificaciones, cómo vamos a trabajar con las sesiones sincrónicas y la asistencia, cómo vamos a funcionar para los trabajos de grupo. Vamos a hablar un poquito de las sesiones prácticas y finalmente cerramos con una cosa chiquitita sobre estándares de convivencia, ¿ya? Entonces, hay una cosa que ustedes tienen que saber, que me imagino que los otros profes tal vez ya les dijeron, pero el tema de la honestidad académica es algo que con ustedes que están empezando la carrera se tiene que trabajar desde el principio. O sea, a lo largo de la pandemia nosotros no nos hemos todavía, creo, terminado de enterar todo lo que ha ocurrido alrededor de los temas de corrupción, de tráfico de influencias, de cosas así. Y esas cosas se aprenden en el día a día. Entonces, también dentro de su formación académica, el tema de la honestidad es un tema súper importante. La honestidad académica tiene que ver con el hecho de que ustedes saben que ustedes al estar ya en la universidad, ¿no es cierto? Ustedes se supone que están estudiando algo que les gusta, ustedes están aquí porque quieren, y es un compromiso y una responsabilidad que ustedes contraen, no solo con ustedes, pero incluso, por ejemplo, con sus papás, o la persona que sea responsable legal de ustedes, que está haciendo un esfuerzo súper grande para que ustedes estudien, ¿no es cierto? O a veces son ustedes mismos los que tienen que estudiar y trabajar al mismo tiempo. Entonces es una responsabilidad súper grande a todo nivel, pero sobre todo en lo que a mí me compete, ¿no es cierto? A mí me compete la parte que tiene que ver con la parte académica, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener súper claras cuáles son las consecuencias de romper esta honestidad académica, ¿no es cierto?
cuando uno rompe la honestidad académica, uno recurre al engaño, al fraude, a la mentira, a la usurpación, generalmente para recibir, ¿no es cierto? En este caso, crédito o beneficio académico, o sea, por mejorar sus notas, yo no sé, o sea, realmente me cuesta a veces a mí un poquito entender cuál es la motivación detrás de eso, pero hay distintas maneras de incurrir en deshonestidad académica. Entre esas hay el plagio, la copia, la trampa, eso es una cosa que está súper arraigada un poco en el sistema y realmente si queremos que las cosas mejoren hay que empezar a trabajar, ¿no es cierto?, desde nuestro metro cuadrado para que eso deje de ser algo que está arraigado en nuestra sociedad, ¿ya? Yo generalmente más bien soy bastante flexible con ustedes y me dicen, profe, no puedo asistir porque me dio gripe, mi abuelita se contagió, yo soy el único que sale en mi casa, tengo que ayudarle a mi mami. Yo no, yo soy súper flexible si es que tienen que entregar trabajos atrasados o si es que tienen a veces que dar pruebas atrasadas en la medida en la que ustedes sean honestos, ¿ya? Entonces, eh, cuando consideramos que ustedes están incumpliendo con esta honestidad académica, justamente cuando nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, de que ha habido eventos de trampa, de copia o de plagio, ¿ya? Entonces, de hecho, hay distintas maneras de incurrir en el plagio. Una de ellas es copiar, otra de ellas es apropiarse, ¿no es cierto?, de algo que no es de uno, puede ser un trabajo, puede ser una fotografía, una pintura. Uno se puede apropiar de ideas, ¿no es cierto? Uno se puede apropiar de documentos. O también un caso que se dio el semestre pasado fue el de comprar trabajo. En eso sí les voy a decir, yo soy súper inflexible y una cosa que sí les voy a indicar es que más sabe el diablo por viejo que por diablo, y ese dicho es pero así. Nosotros sabemos que hay chicos dentro de la universidad que ofrecen los servicios de tareas, de trabajos, de maquetas, eso también es parte de la deshonestidad académica. Esas personas ya han sido identificadas y amonestadas, pero es algo que es súper difícil de manejar. Solo que uno se da cuenta. Ustedes son alumnos de primer nivel y a veces esos trabajos no que se entregan, ¿no es cierto?, mediante esta modalidad, uno se da cuenta enseguida cuando son trabajos que no han sido hechos por un alumno de primer nivel. Entonces, ahí eventualmente viene el tema de sanciones, ¿no es cierto? Ya vamos a hablar de eso un ratito. Dentro del tema del plagio también hay una cosa súper arraigada que tenemos que tratar de combatir todos, que es el del autoplagio. O sea, por ejemplo, puede ser que yo a ustedes les mande a hacer un trabajo dentro del capítulo de moléculas orgánicas acerca de las drogas, por ejemplo, ¿ya? Y ustedes hacen un ensayo sobre las drogas, pero resulta que la persona que les está dando fundamentos de investigación también les manda a hacer un trabajo sobre las drogas y ustedes simplemente, o sea, al trabajo le dan un poquito la vuelta, copian sus propias palabras y entregan a dos profesores distintos el mismo trabajo. Eso es autoplagiarse, pero también es plagio, ¿ya? La universidad sí tiene contemplado dentro del reglamento académico acciones frente a la deshonestidad académica, más bien antes que a la honestidad académica, y es que está implementado asociado al aula virtual el sistema Turnitin, que es un sistema que sirve para justamente chequear que los trabajos que ustedes están entregando, ¿no es cierto?, sean una creación original de ustedes mismos, que no haya sido un trabajo presentado en años anteriores, porque se guarda en los repositorios de la universidad para las generaciones que vienen después. Entonces, esta herramienta está incorporada en el EVA, puede escanear sus documentos, así ustedes entreguen como PDF y entonces compara los trabajos, ¿ya? Por eso es que cuando yo les pido que entreguen un trabajo, yo necesito que ustedes no me entreguen el trabajo ni con carátulas, ni con Pontificia Universidad Católica, Escuela de Química, materia biología, todas esas palabras son innecesarias,
porque justamente el sistema les lee, ¿no es cierto? Y tengo 30 trabajos que dicen lo mismo y los 30 trabajos salen flasheados como si tuvieran, como si tuvieran contenidos plagiados. Entonces yo les pido en los trabajos que me entreguen escritos es su nombre, si es un trabajo el grupo, nombre de los integrantes del grupo, nombre del trabajo, eso siempre es importante. Si yo recibo 5 trabajos que dicen trabajo 1, es más difícil saber, pero si por ejemplo ustedes me ponen, qué sé yo, Varela, guión bajo, unidad 1, guión bajo consulta, yo ya sé que esa es la tarea de Felipe Varela, de la unidad 1, la consulta o el cuestionario, por ejemplo. Ustedes pueden nombrar sus archivos de manera ordenada para saber, ¿no es cierto?, qué son y no tienen que estar describiendo todo eso dentro del documento en sí. Y de todas maneras, o sea, sí hay una flexibilidad, o sea, si es que la herramienta detecta del 1 al 10% de coincidencia con otros documentos, no se considera plagio. De hecho, yo en la herramienta, por ejemplo, puedo excluir todo lo que son citas y literatura para que solamente escanee, ¿no es cierto?, la parte de contenidos y esa sea la que sea evaluada. Si es que el programa me reporta a mí un porcentaje de similitud entre el 11 al 15%, yo les voy a devolver el trabajo con una notita diciéndoles, miren, su porcentaje de coincidencias en Turnitin es súper alto, ya revisé, ya quité las referencias y sigue alto, por favor, corrijan. Se les da ahí el chance de que ustedes corrijan, pero en el momento en el que ustedes sobrepasan del 16% y es inferior al 40% de coincidencias, yo ya tengo que reportar al coordinador de carrera. Si el porcentaje supera el 40%, yo presento un informe al decano y ustedes simplemente se van con ese trabajo en 0, ¿ya? Y esto sí no es negociable. Ahora, hay una cosa súper importante. Esto se aplica para trabajos individuales y para trabajos en grupo. Y como decía mi mamá, yo no pregunto quién fue, aquí chupan todos, si es que ustedes están haciendo un trabajo en grupo y el grupo tiene un porcentaje de coincidencia elevado, todos los miembros del grupo tienen que asumir las consecuencias. Esto es un poquito para enseñarles no solamente el tema de honestidad académica, pero para enseñarles a ser críticos entre ustedes mismos, críticos de buena manera. O sea, se organizan, deciden cómo se van a distribuir el trabajo, hay una persona encargada, ¿no es cierto?, de subir el trabajo, pero esa persona no puede ser crucificada por todos, ¿no es cierto? Entonces, previamente ustedes tienen que escanear el trabajo, ver que el trabajo cumpla los estándares, ¿no es cierto?, de similitud y ustedes entregan un trabajo en el que ninguno de ustedes tenga problemas, ¿ya? ¿Cómo vamos a manejar el tema de las calificaciones de este semestre? Ustedes tienen estas 3 notas parciales y una nota final. Todas estas notas parciales y la nota final tienen exactamente el mismo peso, ¿no es cierto? Todas en el banner aparecen reportadas sobre 50, ¿ya? Pero al final para promediar, ¿no es cierto? Como su nota es sobre 50, cada una tiene el peso de 12,5 sobre 50, ¿ya? Están las fechas, ustedes tienen ya entonces el calendario de pruebas, pueden irse preparando con tiempo, pueden ir anotando sus dudas, si es que necesitamos hacer una sesión de tutoría académica antes de la prueba, es mejor que esas dudas las vayamos resolviendo sobre la marcha para que ustedes lleguen preparados, ¿no es cierto?, al día de su prueba parcial, ¿ya? Estas fuentes de consulta son las mismas que están en el sílabo, pero aquí les tienen combinadas en una sola pantallita. Por fin, a las clases traten de llegar puntuales, ¿ya? Yo sé que a veces hay problemas de conexión. Si es que yo ya he tomado lista, porfa, no me interrumpan. Si ya estoy dando la clase, no me interrumpan, sino que por el chat del Zoom me ponen su nombre y me indican que tengo que añadirles en el banner, ¿ya? Normalmente si estuviéramos en presencial, el reglamento establece que ustedes tienen hasta 10 minutos de tiempo para llegar atrasados a una clase y después de eso
se cierra la puerta o pueden ingresar al segundo periodo. Eso ahorita virtual no tiene mucho sentido, pero como eventualmente podemos estar regresando presencial, les dejo esto aquí para que ustedes lo tengan presente, ¿ya? En las clases virtuales son obligatorias, ¿no? O sea, ahorita no nos queda más. Eventualmente yo no inicio tomando lista, de pronto les puedo hacer un pequeño control de lectura o puedo hacerles un Kahoot con preguntas sobre la clase anterior. Si es que la clase inicia así, eventualmente entonces yo no tomo lista, pero sé quién estuvo presente y quién no, porque está dada la lección, ¿no es cierto? En las videoconferencias, si es que la conexión es buena, lo más recomendable es que ustedes tengan su cámara encendida y que tanto su cámara como su micrófono y su conexión sean estables y funcionen bien. Si alguno de ustedes tiene problemas de conectividad y se va a mantener en modalidad virtual, es importante que lo hagan saber a su coordinación de carrera o a su tutor. Deben tener ustedes un tutor por nivel. Ya, entonces, si realmente se les complica el tema de la conectividad, hablen lo más pronto posible con su tutor para ver qué se puede hacer, ¿ya? Lo que sí es que con ustedes, yo no sé quién organizó la programación en química, pero nos hicieron la cosa más antipedagógica del mundo. Tenemos las 3 horas de teoría de corrido, ¿no es cierto? Entonces, esa clase empieza, de hecho, mañana a las 7 de la mañana. Ese es el horario que yo tengo. Tenemos clases de 7 a 10. Entonces, yo voy a tratar de encontrar maneras de que la clase no se nos vuelva inmanejable, tanto a ustedes como a mí, porque hablar 3 horas seguidas es complicado. Para uno también es súper cansado. Preparar material para 3 horas seguidas también es complejo. Y sobre todo para ustedes es antipedagógico. O sea, ustedes tienen un poco por el medio en el que han crecido, que es súper diferente al medio en el que crecí yo, donde no había tanta conectividad. Su rango de atención, de hecho, es mucho menor. Ustedes tienen intervalos de atención que son súper bajos comparado con los intervalos de atención que teníamos nosotros, pues, en mi época, en el Pleistoceno. Entonces, yo voy a tratar de adaptarme un poquito para que estas 3 horas de teoría seguidas no nos resulten pesadas, ¿ya? Entonces, por lo mismo, eventualmente va a haber momentos de la clase en los que yo no esté hablando así ahorita solita como perico, pero que también hagamos cosas un poquito más dinámicas. Y para estas cosas dinámicas, por ejemplo, si yo les abro en grupos para que trabajen en grupos, por ejemplo, cubriendo alguna temática, ustedes sí tienen que habilitar las cámaras con sus compañeros, incluso hasta para que se conozcan, ¿no? Entonces, el tema de la asistencia es un tema en el que hay días que de pronto yo sí les corro la lista al inicio de la clase, otros días en los que, por ejemplo, si es que vamos a empezar la clase con alguna dinámica, la asistencia queda registrada porque ustedes sí dieron la lección, sí dieron el control de lectura. Entonces, no necesariamente yo les voy a tomar asistencia como tal al inicio de la clase, o eventualmente también yo puedo pedirles que ustedes en un momento de la clase pongan sus nombres en el chat de Zoom, ¿ya? Entonces, esto es para que estén así como que siempre pilas y atentos, ¿no es cierto?, en la clase. Durante el semestre sí vamos justamente por lo que nos han asignado las 3 horas seguidas a hacer varios trabajos en grupo. Entonces, probablemente yo les dé una pequeña introducción, después nos partiremos en grupos para hacer alguna tarea en conjunto que les permita a ustedes profundizar sobre algún aspecto que estemos tratando ese día. Los grupos a lo largo del semestre no van a ser fijos. Y esto tiene una razón súper importante, es que ustedes no se conocen, no tienen el chance de estar
presencialmente ahorita unos con otros, entonces es una manera de ayudarles a que ustedes aprendan a conocerse con todos sus compañeros, pero también es un aprendizaje de vida, así se puede decir. Ustedes tienen que aprender a trabajar con gente de todo tipo en la vida y tienen que aprender a lidiar las posibles ventajas o desventajas de trabajar con ciertas personas, ¿no? Es parte del crecimiento personal. Entonces, los grupos no van a ser fijos. Yo voy a hacer porque esto en general, para mí sería más fácil que sean grupos fijos, pero yo voy a hacer el esfuerzo de que si es que ustedes tienen que entregar un trabajo grupal, yo les organizo grupos específicos para cada trabajo y si bien el grupo, el trabajo cuando es configurado desde Leva para ser entregado de manera grupal, ahí solamente uno de ustedes tiene que encargarse de subirlo, ¿ya? Pero ustedes tienen que asegurarse como miembros del grupo de que ese compañero no se olvide de subir el trabajo, ¿ya? Entonces, esto les ayuda un poquito a aprender a trabajar en grupo y a lidiar con el tema de un poco supervisar, ¿no es cierto? Que todo el mundo está haciendo las tareas que se le asignaron, ¿ya? Eventualmente pueden surgir problemas o conflictos al momento de trabajar en grupo, eso es inevitable. Si tienen problemas muy, muy graves, yo les pido que por favor me comuniquen lo más pronto posible si es que es algo que no pueden resolver entre ustedes, ¿ya? En lo posible voy a tratar de ayudarles, a veces simplemente son problemas de comunicación, falta de comprensión, pero tienen que resolverlo primero entre ustedes y sobre todo de manera respetuosa, ¿ya? Les repito lo que les dije hace un ratito, cuando son trabajos en grupos, el tema de responsabilidad y honestidad académica recae sobre todos. Entonces, si es que hay una persona que está encargada de compilar las distintas partes de un trabajo, tienen que asegurarse de que los compañeros hayan cumplido un poco este tema de la honestidad académica. Entonces, ya les voy a enseñar cómo pueden hacer ustedes para ustedes mismos correr los trabajos inicialmente en Turnitin para ver que estén bien y entregar y que no quede almacenado el trabajo de una vez en el repositorio, porque si no, a mí me aparece, si le dejan grabado en el repositorio, su trabajo me va a aparecer como que ya fue presentado por alguien más y les sale el porcentaje de coincidencia súper alto, ¿ya? Las sesiones prácticas como la de hoy van a ser en su mayoría virtuales. Hay 3 prácticas que están por lo pronto planificadas para ser llevadas a cabo de manera presencial. En ese momento les vamos a dar más en detalle cuáles son las políticas de aforo y de bioseguridad. Lo importante es que en esas prácticas ustedes no se olviden, por ejemplo, de traer sus propios implementos. O sea, realmente ahora sí es súper difícil, por ejemplo, manejar el tema de que se compartan esferos, rotuladores, guantes, papel, o sea, todas esas cosas ya olvídense, eso estuvo en el pasado, ya no se trabaja como se trabajaba en la vida antigua, entonces tienen que ustedes acordarse de tener sus propios, de tener su material completo antes de asistir a estas sesiones. En estas sesiones se les va a dar guantes y mascarillas de reemplazo, entonces ustedes llegan, se ponen una mascarilla nueva que se les va a dar para el laboratorio y cuando termine la práctica van a desechar esa mascarilla y ponerse la mascarilla con la que llegaron de casa, ¿ya? También eventualmente, eso está por verse, se va a trabajar con el tema del uso de visores, pero les tengo que confirmar y sobre todo en las sesiones prácticas presenciales no van a trabajar en grupos, va a ser un trabajo individual y entonces ustedes tienen que estar súper presentes, deben tener siempre presente en su cabeza el tema de mantener la distancia mínima recomendada por las normas de bioseguridad, ¿ya? Entonces, esto de las sesiones prácticas presenciales eventualmente es algo que revisitaremos
a futuro. Y lo último que les voy a decir tiene que ver con algo que ya les dije. O sea, tenemos que tener unos estándares mínimos de convivencia para que esta sea una experiencia bonita, tanto para ustedes como para mí, ¿ya? Aquí tenemos que manejarnos sobre todo en base a lo que es el respeto mutuo. Yo no tengo problema con que me tuteen o me digan Priscila, mientras el trato sea respetuoso, mientras se mantenga, ¿no es cierto?, una buena relación cordial, alumno-profesor. Y si en algún momento ustedes también necesitan o sienten que de mi parte algo ha fallado, o sea, por favor, díganme. Yo creo que de la docencia, o sea, lo más rescatable, lo más importante es que aprenden tanto ustedes como yo, siempre. Eso es así, o sea, a mí cada semestre me deja algo nuevo, ¿ya? Entonces, para mí también es una oportunidad súper importante de crecer, de mejorar. Entonces, de mi parte, siempre van a encontrar apertura para que podamos discutir las cosas en las que eventualmente tengamos diferencias de opinión, ¿ya? Entonces, les dejo esto aquí para que ustedes revisen. Con ustedes les voy a pedir, tratemos de no hacer grupos de WhatsApp. Yo ya tengo grupos de WhatsApp hasta el cansancio. Entonces, conmigo se pueden comunicar siempre por la mensajería del aula virtual. Si en algún momento ven que realmente esa comunicación no está tan fluida, podemos tratar de organizar un grupo de WhatsApp o pueden ustedes designar un representante de curso que se comunique conmigo por WhatsApp. Eso puede ser más útil si es que necesitamos así comunicarnos medio de urgencia, pero estoy hasta la coronilla de los grupos del WhatsApp, no sean malitos, ¿ya? Eso con respecto a las normas de clase. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. No, ya, les he hablado como loca durante un montón de tiempo. Por ejemplo, Felipe, si es que algún rato puedes ponerte una foto y Felipe Rosas, porque hay otro Felipe. Entonces, me ayuda cuando ustedes me ponen una fotito, me siento menos sola. A mí también no me gusta esto de la educación virtual. Y ahorita mi conexión está mala, pero normalmente me veo así, ¿ya? Por ahí tuve un alumno que me puso todo el semestre una foto de Enrique Iglesias. Les juro que hasta eso me sirve, pero los cuadraditos así en negro sí me generan un poco de ansiedad. Los profes también nos ponemos ansiosos. Entonces, el día de hoy, si están viendo ahí, estamos de vuelta, ¿no es cierto?, en el EVA, ¿ya? Vamos a cerrar la clase de medicina. Y como les expliqué hace un ratito, vamos a trabajar nosotros directamente sobre su aula virtual de teoría. O sea, ya le voy a cambiar el nombre y solo van a tener un aula virtual para teoría y laboratorio. Ya, entonces el día de hoy ya vamos a empezar a ver la primera unidad del sílabo que se llama la ciencia de la vida, ¿ya? Entonces, para esta unidad, yo escogí como primera práctica, la práctica del método científico. Un segundito. Y ahí, por ejemplo, si no les estoy compartiendo pantalla, díganme, pero no les estaba compartiendo nada y nadie me dice nada. Ya, entonces, yo les voy a dar una charla, espero chiquitita, y luego vamos a ver este video sobre los arrecifes de coral. Y asociado al video de los arrecifes de coral, ustedes aquí tienen una guía de laboratorio, ¿ya? Entonces, se van a descargar la guía, porfa, no trabajen sobre la guía que está pegada en el EVA. Se van a descargar la guía y en el momento que se descargan la guía, ustedes aquí pueden ver que, ¿no es cierto?, hay algunas preguntas que tienen que ir contestando en función del video
Y hay estas tarjetitas así de color para clasificar algunas cosas que tienen que ustedes tomar en cuenta del video. Entonces, yo lo que les pediría antes de ver el video es descargarse la guía de la práctica, leer las preguntas que están hechas aquí y después del video yo les voy a enseñar dónde está el recurso interactivo con el que vamos a trabajar para esta práctica, ¿ya? Entonces, este video es parte de una página que se llama Biointeractive, que es bastante bonita, tiene un montón de recursos para un montón de temas que tienen que ver con la biología, con la química, ecología, pero esta es parte de la unidad del método científico que ellos manejan. Entonces, en este video vamos a oír hablar a unos expertos de arrecifes de coral, describiendo qué es la investigación que ellos hacen y cuáles son las posibles aplicaciones que esto tiene en la vida, ¿ya? O de utilidad para los seres humanos, muy bien, ¿ya? Entonces, espérenme un ratito, ¿ya? Entonces, el método científico en realidad es algo que está a la base de todas las disciplinas, eh, que nosotros conocemos como ciencia, ¿no es cierto? Básicamente, cuando nosotros iniciamos un proceso de investigación es porque generalmente hay algo que nos llama la atención, ¿no es cierto? Es algo que nosotros queremos conocer. Y de hecho la palabra ciencia, ¿no es cierto? Es un derivado del latín que quiere decir básicamente saber, ¿ya? Y en ese sentido, ¿no es cierto? La ciencia, el saber, básicamente lo que hace es generar conocimiento. El conocimiento, entonces, gracias a distintas metodologías que se utilizan para obtenerlo, ¿no es cierto? Nos ayudan a nosotros a establecer hechos, a establecer, ¿no es cierto?, conocimientos que difieren de lo que son las opiniones personales, ¿ya? Entonces, incluso hay gente, ¿no es cierto?, que ha llegado un poquito más lejos, como Carl Sagan, que nos dice que la ciencia no solamente es como un cuerpo grande de conocimientos, sino que de hecho el ser científicos es tener una forma de pensar, una forma de cuestionar todo lo que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, que conforma el universo. Entonces, cuando uno desea conocer algo, cuando uno hace ciencia para conocer un objeto, un hecho o un fenómeno, esto implica que nosotros podamos, ¿no es cierto?, de una manera objetiva describirlo visualmente y yendo un poquito más lejos en el caso de otras disciplinas, ¿no es cierto? Nosotros podamos describirlo incluso de manera virtual, ¿ya? Nosotros al conocer un objeto, un hecho, un fenómeno, podemos tratar de explicar cuál es la relación de esto con todo lo que le rodea. Por ejemplo, cuál es la relación de la Tierra con los otros planetas alrededor, cuál es la relación de un animal, de una planta con su ecosistema, ¿no es cierto? Cómo interacciona con los otros animales, con las plantas, con el ambiente, por ejemplo, en el caso de un árbol, cómo el árbol es capaz de cambiar el microclima que existe debajo de esa planta, por ejemplo, y a su vez también cómo el medio influye sobre este objeto. Ahí, por ejemplo, en el cambio climático, ustedes un poco pueden ver cómo todo está relacionado. O sea, nosotros, los humanos, ¿no es cierto?, somos parte de la biota que habita la Tierra, ¿no es cierto? Entonces, todos los cambios en el ambiente tienen un efecto sobre nosotros, pero al mismo tiempo nosotros, los seres humanos, ¿no es cierto?, tenemos influencia sobre el ambiente. De hecho, nosotros somos de los seres vivos que más influencia tenemos sobre el ambiente y por lo general no es una influencia muy, muy positiva. O sea, de hecho, yo no sé si ustedes han oído hablar de este nuevo término
que se conoce como el antropoceno, pero el antropoceno está ya tratando de ser reconocido formalmente como una nueva era, así como el paleoceno, el eoceno, el holoceno, ¿no es cierto? El antropoceno ya está siendo considerado por algunos estudiosos como una era nueva dentro de la edad, dentro de la escala de tiempo, ¿no es cierto?, de la Tierra, porque la influencia del hombre es demasiado grande como para hacerse de lado, ¿no es cierto? Nosotros somos el principal agente de cambio en el mundo y tenemos, ¿no es cierto?, mucha influencia en los procesos. O sea, nosotros ahorita si no reducimos, ¿no es cierto?, nuestro nivel de emisiones, por ejemplo, estamos generando cambios tan graves en el ambiente que, por ejemplo, algunas de las corrientes marinas están ya empezando a cambiar, y las corrientes marinas son lo que define, por ejemplo, mucho los climas en algunos lugares. Entonces, nuestra influencia es súper grande, ¿ya? Entonces, ya un poco regresando a lo que es la ciencia, ¿no es cierto? Conocer en este sentido quiere decir que básicamente nosotros lo que hacemos es ejercer la curiosidad que nosotros tenemos incluso desde niños, ¿no? Es algo súper innato en nosotros, así es como los niños aprenden justamente a moverse, a desenvolverse en el mundo, porque tienen una naturaleza, son muy curiosos por naturaleza y se dedican todo el tiempo a observar y recolectar información acerca del medio, ¿no es cierto? Así es como un niñito aprende que, por ejemplo, el hielo se funde, que si se acerca demasiado a la estufa se puede quemar, ¿no es cierto? Nosotros durante toda nuestra vida somos curiosos, ¿no es cierto? Estamos movidos por esta curiosidad, y los que nos dedicamos a hacer ciencia básicamente se vuelve un poco nuestro modo de vida, y el hacer ciencia nos hace a nosotros recolectar información para describir el entorno nuestro de una manera mucho más objetiva, mucho más veraz, ¿ya? Entonces, hay varios elementos dentro del concepto de conocimiento, ¿no es cierto? Estructuralmente, este concepto generalmente tiene 4 elementos constitutivos. Cuando hablamos de conocimiento, ¿no es cierto?, nosotros por lo general tenemos un sujeto que ejerce la actividad. O sea, si yo quiero saber, por ejemplo, cuál es el efecto de la lluvia ácida sobre los corales, ¿no es cierto? El sujeto, en este caso, va a ser el investigador que desarrolla eh, el proyecto, el experimento, ¿no es cierto?, para eh, conocer, ¿no es cierto?, cómo se da este fenómeno. Entonces, el sujeto en este caso es el investigador. El objeto es lo que nosotros queremos investigar o queremos conocer. El objeto normalmente dentro de otras disciplinas también se le conoce como el tema de investigación, ¿no es cierto?, o la materia. Dentro del conocimiento nosotros tenemos el medio. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para llevar a cabo esta actividad? ¿Ya? Y entonces, en este caso, el medio no solamente es un instrumento, sino que suele ser un conjunto de métodos y de técnicas que se utilizan. Entonces, por ejemplo, yo para mis investigaciones de cambio climático sigo un protocolo internacional que se utiliza alrededor del mundo para estudiar cuáles son los efectos del cambio climático en los ecosistemas de montaña. Es un manual que está traducido como en 5 idiomas y que da pautas, ¿no es cierto?, de cómo establecer estos estudios de cambio climático. Ese es el medio, ¿ya? Y uno dentro del conocimiento también tiene un fin. En nuestro caso, la mayoría de las veces el fin es la obtención de resultados, ¿ya? ¿Para qué estoy haciendo yo esto? ¿Cuál es el propósito de justamente implementar un protocolo o un experimento, ¿no es cierto? Y entonces, el fin o el resultado básicamente viene a ser la resolución de un problema o de una pregunta de investigación. Entonces, ¿cómo están conectados estos elementos del conocimiento? Es el sujeto, ¿no es cierto?, el observador que entra en contacto con el objeto. El sujeto tiene la información sobre el objeto por medio de los distintos métodos, ¿no es cierto?
Y estos métodos aseguran de que la información que se vaya generando, ¿no es cierto?, sea coherente y que haya o represente de manera adecuada, ¿no es cierto?, al objeto en estudio. Y entonces todo esto, el resultado final es el conocimiento, ¿ya? Entonces, como les mencioné hace un ratito, hay distintas maneras de generar conocimiento. Hay lo que se conoce como el conocimiento común y el conocimiento científico. El conocimiento común es el que les mencionaba hace un ratito. O sea, nosotros desde chiquitos, desde bebés, o sea, somos investigadores natos, ¿no es cierto? Y en nuestro desarrollo, nosotros adquirimos un montón de conocimiento común y es un conocimiento que por lo general es bastante simple, son cosas súper simples que uno va aprendiendo. O sea, por ejemplo, yo sé que yo no puedo salir afuera a la nieve sin zapatos porque se me congelan los pies, ¿no es cierto? Eso simplemente lo aprendí por la experimentación, es una cosa súper simple y de hecho no tengo cómo discutirlo, es así. O sea, si yo salgo a caminar descalzo, me van a congelar los pies, no hay manera de discutir. El conocimiento común se diferencia del conocimiento científico porque el conocimiento científico es ya información más compleja que nosotros vamos obteniendo a través de justamente el método científico, y esta información compleja por lo general lo que hace es tratar de contestar preguntas de investigación específicas que se ha hecho el observador, ¿no es cierto?, el científico, para poder interpretar la realidad o incluso para poder modificarla. O sea, por ejemplo, a mí me llama la atención el cambio climático. Yo estoy observando que, por ejemplo, los patrones de precipitación, los patrones de temperatura ya no se mantienen. Probablemente, como entre ustedes y yo, hay una diferencia de edad súper grande. Pero, por ejemplo, para mí, ahorita, en pleno agosto, era imposible ver el aguacero que se nos está viniendo encima, ¿ya? Eso es lo que me motiva a mí. Yo veo cambios, yo veo que hay cosas que están ocurriendo a mi alrededor y yo trato de, con mis estudios, tratar de entender por qué está pasando esto y de pronto, si es que se puede, ¿no es cierto?, llevar estos conocimientos a un plano ya más de aplicaciones, ¿no es cierto? Muchos de los investigadores que estamos trabajando en cambio climático, tratamos de transmitir nuestro conocimiento para, por ejemplo, la generación de políticas públicas y que podamos modificar la realidad y que en el 2050 ustedes todavía puedan seguir viviendo en este mundo felices y tranquilos como han vivido hasta ahora y que esto no sea un pandemonio, ¿no es cierto? Ojalá, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos asegura que este conocimiento se genere de una manera ordenada, de una manera científica? Es justamente la aplicación de lo que se conoce como el método científico, ¿ya? Entonces, el método científico no es más que un conjunto, ¿no es cierto?, de principios y de metodologías similares que son los pilares de cualquier investigación, ¿ya? Y esto es posible porque el método científico está basado en lo que se conoce como principios científicos, ¿ya? Hay tres principios científicos que son súper importantes y que diferencian mucho a las ciencias fácticas de, por ejemplo, las humanidades, ¿ya? Estos principios científicos son la causalidad natural, la uniformidad en el tiempo y en el espacio y la percepción común. ¿Ya? Estos principios científicos son súper importantes porque para disciplinas como la biología permiten hacer preguntas que trascienden más allá de un momento puntual en el tiempo y en el espacio, y eso no solamente pasa con la biología. Entonces, uno de los primeros principios que yo les había mencionado es el de la causalidad natural, ¿ya? ¿Qué nos dice la causalidad natural? Que todos los sucesos que ustedes pueden observar, como por ejemplo esta tormenta que yo estoy viendo que ya se acerca y que parece la de la foto, estos sucesos ocurren por causas naturales,
O sea, obviamente el ser humano, por ejemplo, ha aprendido a sembrar lluvia, ¿no es cierto? Salen aviones, bombardean las nubes con químicos, ¿no es cierto? Y entonces esto permite que eventualmente, ¿no es cierto?, se desencadene una reacción que produce, ¿no es cierto?, precipitación. Eso es ir un poquito más allá, pero por lo general todo lo que son terremotos, erupciones, ¿no es cierto?, huracanes, son fenómenos que ocurren por causas naturales, ¿ya? Y estas causas naturales básicamente son comprensibles de la misma manera por cualquier persona en la Tierra. Eso quiere decir que, por ejemplo, alguien que está aquí en Ecuador observando la erupción volcánica del Reventador o del Tungurahua, está viendo una erupción volcánica, y alguien que está en Hawái ve ve una erupción volcánica y ve exactamente lo mismo, lo percibe de la misma manera, ¿ya? Entonces, esto tiene una consecuencia súper importante para las ciencias, y es que las pruebas sobre las cuales están basados estos sucesos naturales que nosotros podemos estudiar no han sido distorsionadas para engañar a nuestra inteligencia. O sea, hasta ahora yo no he conocido a nadie que pueda, por ejemplo, manipular un volcán para que nosotros mañana podemos estar observando al Pichincha haciendo erupción enfrente de nuestros ojos, ¿no es cierto? Eso no ocurre, ¿ya? Parecen cosas súper básicas, pero es un principio súper importante dentro de las ciencias, que los fenómenos ocurren por causas naturales, ¿ya? Otro de los principios, el segundo, es la uniformidad en el tiempo y en el espacio. Esto quiere decir que todo lo que son leyes naturales, ¿no es cierto?, son fenómenos que hemos sabido describir y que sabemos que se mantienen constantes independientemente del tiempo y del espacio. Ejemplos de esto son, por ejemplo, la gravedad. La fuerza de gravedad es algo que es constante, ¿no es cierto?, independientemente de dónde estemos nosotros. La luz se va a comportar, ¿no es cierto?, más o menos de la misma manera. En el caso de la química, la interacción de los átomos, ¿no es cierto?, eh, de los distintos elementos, siempre va a ser igual, ¿ya? Y eso, por ejemplo, para la biología, que es la materia que yo les doy, es súper importante porque, por ejemplo, el asumir que los fenómenos biológicos que estamos observando son independientes del tiempo, sobre todo, nos ha permitido estudiar cosas como la evolución. Entonces, asumiendo, ¿no es cierto?, que todo esto ha sido igual a lo largo del tiempo, nosotros hemos podido formular, ¿no es cierto?, las teorías que permiten explicar el origen de los distintos grupos de organismos a lo largo de una escala de tiempo larguísima, para la cual en muchos casos no existen incluso evidencias, ¿ya? Porque no podemos regresar en el tiempo, y las evidencias fósiles que existen, por ejemplo, no pueden recoger evidencia de cosas como comportamientos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el principio de uniformidad en el espacio y en el tiempo nos ayuda a nosotros a interpretar de una manera más objetiva muchos de los fenómenos o de leyes, ¿no es cierto?, como las que ustedes tienen aquí. El otro principio que es súper importante dentro del método científico es el de la percepción común. La percepción común nos dice que todas las personas pueden percibir los fenómenos o sucesos naturales de la misma manera. Entonces, por ejemplo, yo puedo percibir la gravedad aquí en Ecuador de la misma manera en la que la percibiría una persona que está en Siberia, otra que está en el Congo africano, ¿cierto? Entonces, estas percepciones se convierten a la final en información que es confiable, y esta es una característica que es inherente, que es propia de las ciencias. Y esto es lo que diferencia las ciencias fácticas de otro tipo de ciencias,
¿ya? Esto es lo que le vuelve a la ciencia objetiva, porque la ciencia no está basada en lo que conocemos como un sistema de valores, que en cambio, por ejemplo, es lo que a veces nos ayuda a nosotros en el momento en que nosotros estamos interpretando, por ejemplo, una obra de arte o estamos estudiando, por ejemplo, todo esto súper triste que está pasando ahorita en Afganistán, ¿no es cierto? El tema del regreso de los talibanes es un tema súper fuerte porque eh, es una cultura, ¿no es cierto?, que tiene sus raíces muy compenetradas con todo el tema de la religión. Es un tema cultural, es un tema de religión y su percepción de la realidad es súper diferente a la percepción nuestra de la realidad porque tenemos sistemas de valores bastante diferentes, ¿ya? Cuando nosotros hablamos ya de sistemas de valores, entonces estamos introduciendo elementos que son subjetivos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo no sé si ustedes han podido en el transcurso de estos días leer la cantidad de cosas que las mujeres, por ejemplo, no pueden hacer en Afganistán, no pueden hacer bajo el régimen de los talibanes. O sea, las mujeres, por ejemplo, no pueden asistir a la escuela más allá de los 10 años. Las mujeres no pueden salir a la calle si no están acompañadas o de su padre o de sus hermanos o de alguien que se considere como una figura de autoridad. Tienen que usar las burcas, ¿no es cierto? No pueden dejar ver los pies. Si es que tienen que hacerse atender por alguna urgencia médica, solamente pueden ser atendidas por mujeres, pero eso ya es un poco difícil porque justamente a las mujeres no se les permitiría ir a la escuela de medicina, por ejemplo. Pueden ser enfermeras, pero no doctores. Entonces, son cosas, ¿no es cierto?, basadas en sistemas de valores que son bastante diferentes. Ahí interfiere la religión, interfiere la cultura, ¿no es cierto? Y entonces esto tiene una consecuencia súper importante dentro de las ciencias, y es que las ciencias en este caso entonces no son útiles o no pueden utilizarse para resolver preguntas que son preguntas de tipo filosófico o de tipo moral. Entonces, un poco retomando este tema, ¿no es cierto?, de lo que está pasando en Afganistán, la ciencia no nos puede ayudar mucho a solucionar, ¿no es cierto? Eso es más bien un conflicto político, un conflicto religioso, son cosas que se resuelven de otras maneras. Nosotros, por ejemplo, sí podríamos tratar de resolver el problema del deshielo en el Himalaya, por ejemplo, si queremos concentrarnos en esa zona, ¿no es cierto? Y tratar de resolver cosas más concretas, fenómenos naturales, ¿ya? Pero los problemas políticos o los problemas religiosos son problemas que no se pueden resolver mediante la ciencia, ¿ya? Entonces, para justamente lograr que la ciencia sea una cosa objetiva, ¿no es cierto?, es que se propuso en un inicio distintas metodologías que llevaron finalmente a la concepción del método científico, que es de lo que vamos a hablar nosotros del día de hoy, ¿ya? Entonces, el método científico es un conjunto, ¿no es cierto?, de procesos, no solamente desde el punto de vista aplicado, pero sino también de conceptos que nos permiten, ¿no es cierto?, realizar observaciones o estudios de un determinado problema de una manera rigurosa, ¿ya? En ese sentido, esto es algo que viene desde hace muchísimo tiempo atrás. Fue en un inicio algo propuesto por Francis Bacon y John Stuart Mill, y ellos empezaron a trabajar bastante sobre la filosofía de la lógica científica, pero en ese inicio lo trabajaron mucho desde lo que se conoce como el principio de inducción. El principio de inducción lo que nos dice a nosotros es que si nosotros tenemos un suficiente número de observaciones positivas acerca de un fenómeno y no hay observaciones contradictorias, entonces la teoría o ley que yo me estoy proponiendo es cierta, ¿ya?
Nosotros continuamos utilizando este método inductivo de todas maneras hasta el día de hoy. De hecho, nosotros los seres humanos tenemos súper grabado en nuestra manera de funcionar el método inductivo, porque el método inductivo lo que hace es que nosotros clasifiquemos los datos o las observaciones que hacemos del mundo siempre en categorías. O sea, por ejemplo, si yo analizo las cosas que tengo en mi casa, yo puedo clasificar las cosas, por ejemplo, en muebles, implementos de cocina, ropa de cama, objetos para el baño. Ustedes en una clase, ¿no es cierto?, pueden clasificar estudiantes, profesores, sillas, equipo de multimedia, así, ¿no es cierto? Nosotros todo el tiempo de manera inconsciente estamos clasificando, estamos separando los objetos a nuestro alrededor en categorías manipulables. Eso que hacemos nosotros es aplicar el método inductivo de cierta manera, ¿no es cierto? O sea, buscamos similaridades y por ende inducimos, ¿no es cierto? Determinamos factores comunes entre las cosas. El problema que tiene este tipo de razonamiento es que no importa cuántas observaciones positivas nosotros tengamos, eh, nosotros no siempre estamos muestreando el universo completo de algo, entonces eventualmente, como no muestreamos todo el universo completo, nosotros no sabemos si realmente no existen observaciones negativas o si realmente simplemente nosotros no nos hemos topado con una observación negativa que permita probar una teoría. Ya, entonces ese es la falencia, es el defecto que tiene el razonamiento inductivo. Nunca vamos a realizar un número suficiente de pruebas que permitan recoger, ¿no es cierto?, pruebas positivas o negativas. O sea, siempre necesitamos incrementar con este método el número de observaciones. Entonces, en vista de esto, en algún momento se propuso una alternativa que es más bien el razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo lo que hace es que nosotros a partir de explicaciones o de predicciones específicas podamos derivar leyes o derivar teorías, y para poder hacer esto nosotros necesitamos tener un conjunto de conocimientos preadquiridos, o sea, tenemos que tener información disponible ya generada con anterioridad que se conocen como premisas. Entonces, para ponerles un ejemplo súper sencillo y súper básico, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que todos los pájaros que existen tienen alas, ¿no es cierto? Eso de hecho es una de las características de este orden específico de animales vertebrados, ¿no es cierto? Tienen las extremidades anteriores convertidas por producto de la evolución, ¿no es cierto?, en alas. Y nosotros sabemos que los gorriones que ustedes observan en su patio, ¿no es cierto?, son pájaros. Entonces, en base a estas dos premisas, que los pájaros tienen alas y que los gorriones son pájaros, nosotros podemos deducir que entonces, como los gorriones son pájaros y los pájaros tienen alas, entonces los gorriones por defecto tienen alas, ¿no es cierto? Eso es deducir, ¿ya? Esto finalmente fue combinado por un filósofo pensador que se llamaba Karl Popper en lo que se conoce como el enfoque hipotético deductivo, que lo que hizo fue utilizar, mezclar, ¿no es cierto?, estas distintas formas de obtener información en un principio que se conoce como el principio de falsificación para desarrollar lo que se conoce como el enfoque hipotético deductivo. El enfoque hipotético deductivo lo que nos dice a nosotros es que para cualquier hipótesis o teoría que nosotros nos planteemos, esta es potencialmente falseable, o sea, demostrada que es falsa si es que hay una observación que no sea consistente con esta teoría, ¿ya? Entonces, todo esto,
llevó al planteamiento del método científico, ¿no es cierto? Y el método científico eh, en la actualidad nos sirve a nosotros para conducir investigaciones científicas en las que nosotros vamos combinando estos distintos modos de razonar, de obtener conocimiento, ¿no es cierto? Y todo ello parte primero de una observación, en base a observaciones que nosotros vamos haciendo del medio, ¿no es cierto? Vamos identificando patrones. Eso es justamente aplicar el razonamiento inductivo. Luego nosotros utilizamos el razonamiento deductivo para tratar de formular una hipótesis o de desarrollar un modelo que explique, ¿no es cierto?, cómo funciona eso que estamos observando. Por ejemplo, ustedes que en química, por ejemplo, si se enfocan en el estudio, ¿no es cierto?, de cómo se dan los movimientos de las partículas bajo ciertas condiciones, ¿no es cierto? Ustedes a veces pueden trabajar antes que en el desarrollo de hipótesis, en el desarrollo de modelos para poder predecir si eso va a ocurrir, ¿no es cierto?, con, qué sé yo, con todas las partículas que se conocen o de pronto si eso se aplica para varios elementos, no sé, ¿ya? En el caso de la biología es lo mismo, ¿no es cierto? Con mis observaciones, yo formulo una hipótesis mediante el proceso de deducción y el tercer paso, independientemente de lo que yo esté estudiando, es la comprobación de manera práctica y crítica de esta hipótesis o la comprobación de estos modelos, ¿no es cierto?, para obtener un resultado. Entonces, ya dentro del método científico, tal como lo conocemos nosotros, hay 4 procesos que están estrechamente relacionados. El primero es la observación de los fenómenos. El segundo es el planteamiento de la hipótesis o el desarrollo de un modelo, ¿no es cierto?, para explicar estas observaciones. El tercero es el desarrollo, ¿no es cierto?, de la experimentación. Y finalmente, en base a los resultados obtenidos de la experimentación fue la formulación de conclusiones para refutar o aceptar una hipótesis o comprobar un modelo, ¿ya? Entonces, estos 4 procesos interrelacionados, ¿no es cierto?, siempre van a ser aplicados de manera, ¿no es cierto?, si se puede decir, no lineal, sino que probablemente, dime, Sergio. Maestra, perdón, una preguntita. Este método se utilizó perdón, por descarte todo lo que es la evolución de la teoría de la vida, ¿verdad? Desde Aristóteles hasta hoy en día, lo que se cree, ¿o no? Eh, Espérame, no sé qué me estás preguntando. Si el método científico se utilizó para Para explicar el proceso. ir descartando teorías anteriores. Exactamente. O sea, de hecho, en la clase de teoría vamos a hablar un poquito de eso. O sea, y el día de mañana yo pensaba enseñarles un documental bien bonito que se conoce como Charles Darwin y el árbol de la vida. Ya, entonces si quieres, ahorita les puedo explicar un poquito, pero justamente Charles Darwin era un investigador, ¿no es cierto?, que durante muchos, muchos años, y un poco por herencia, porque de hecho Charles Darwin, tanto su abuelo como su papá fueron también científicos, fueron investigadores, llevaba mucho tiempo haciendo observaciones en la naturaleza sobre distintos grupos, sobre distintos fenómenos, ¿no es cierto? Y él no estaba muy convencido de las teorías que se manejaban para explicar el origen de la vida. Él estaba convencido de que las cosas no eran como se conocían. Y lo que hizo fue durante muchísimo tiempo acumular, acumular, acumular evidencias. El famoso viaje de Charles Darwin en este barco, en el Beagle, ¿no es cierto?, le permitió a él unirse a una expedición que fue por todo el mundo y que le sirvió a él para recolectar un montón de observaciones. Él también tenía un montón de observaciones que hizo a manera personal en su lugar normal de residencia.
porque a él le interesaba mucho el tema de la crianza de perros, de desarrollo de nuevas razas, que en Inglaterra en ese tiempo se hacía bastante, ¿no? Así es como ahora tenemos un montón de estas razas de perros, muchas de las cuales son producto de un montón de cruces selectivos para eh, ir perfeccionando ciertas características en algunas razas, ¿no es cierto? Como por ejemplo para los perritos bulldog o los boxers, ¿no es cierto? Los hocicos así un poquito achatados. Él fue recolectando evidencia no solo de la naturaleza, sino también evidencia empírica de estos cruces que se hacían con algunos animales, con caballos, con perros, con palomas, para justamente él ir formulando sus teorías que tenían que ver con la evolución de los seres vivos en la Tierra. O sea, en este documental ustedes un poco van a ver cómo él fue integrando toda la información que tenía a disposición para formular sus teorías. De hecho, él es una de esas personas que se consideraba como un visionario porque eh, él tenía mucha información recolectada, pero de todas maneras en su época, por ejemplo, no había los avances que hay ahora en todo lo que es genética, secuenciamiento. De hecho, él, por ejemplo, nunca tuvo conocimiento de los experimentos de Mendel, que también explican mucho de los procesos de la herencia, ¿no es cierto? Y que son elementos que le pudieron haber a él ayudado para probar de manera contundente sus hipótesis y sus planteamientos. De hecho, por eso él fue en su época muy criticado, porque él ya sabía por dónde iba la cosa, como se dice ahora, ¿no es cierto? Pero no tenía las evidencias, no tenía las pruebas con las cuales él poder decir, miren, esto es así porque en estos estudios se ha visto esto, que es lo que nosotros hacemos ahora cuando hacemos ciencia. Él simplemente lo que tuvo es la genialidad de poder conectar un montón de ideas y de observaciones de distintas fuentes y proponer algo que luego tuvo que ser confirmado a posteriori con trabajos de otras personas, de muchos otros científicos para ir confirmando lo que él en su momento ya propuso, ¿no es cierto?, como la teoría de la evolución de las especies. Ya, entonces ese es como el ejemplo clásico. Entonces te me adelantaste un poquito, pero exactamente, o sea, mañana vamos a ver eso y en función de eso vamos a justamente revisar el tema de el origen y evolución de la vida aquí en la Tierra, ¿ya? Entonces, solo para terminar un poquito esta clase del método científico, cuando nosotros aplicamos el método científico, entonces siempre vamos a partir de observaciones que nosotros vamos a hacer de fenómenos o de objetos, ¿no es cierto?, en la naturaleza, y mediante el razonamiento inductivo nosotros vamos a ir determinando relaciones o patrones, ¿no es cierto? Luego, gracias al razonamiento deductivo, ¿no es cierto?, nosotros vamos a proponer un modelo que pueden ser una serie de postulados o de fórmulas para explicar esos patrones que estamos observando, y esta parte de desarrollar modelos o de proponer hipótesis, ¿no es cierto?, es lo que se conoce como la fase sintética del método científico, ¿no es cierto? Entonces, eh, en base a un problema que nosotros planteamos y de teorías que ya conocemos, ¿no es cierto?, sumado a las observaciones que nosotros estamos haciendo, ¿no es cierto?, nosotros podemos proponer una serie de modelos de experimentación. Entonces, también, por ejemplo, en el caso de la biología, ¿no es cierto?, nosotros a partir de observaciones que vemos en la naturaleza proponemos teorías y en este proceso que es un poco exploratorio, ¿no es cierto?, Eh, estos dos nos van a llevar a nosotros a lo que es la formulación de las hipótesis, ¿ya? Entonces, una hipótesis es un supuesto que está basado en observaciones previas para poder explicar algo que nosotros estamos observando, ¿ya? Y lo más importante aquí es que estas hipótesis tienen que ser predicciones que uno hace que son susceptibles de ser comprobadas con experimentos,
Eso es, por ejemplo, algo que Darwin nunca pudo hacer. Él postuló, ¿no es cierto?, su teoría del origen de las especies, pero no tenía a la mano, ¿no es cierto?, la tecnología o la información suficiente como para poder proponer un experimento que le permita explicar que la evolución ocurrió de esa manera, ¿ya? Ahí, por ejemplo, Mendel corrió con un poquito más de suerte porque, por ejemplo, Mendel, en base a las observaciones que él hacía de cómo se iban pasando, ¿no es cierto?, rasgos de una generación a la otra, él pudo formular, ¿no es cierto?, ya cosas más concretas acerca de los procesos de herencia y luego estos pudieron ser extrapolados ya por otras personas para justamente confirmar o refutar, por ejemplo, aspectos relacionados a la teoría de la evolución, ¿ya? Entonces, eso es la teoría, pero en la realidad a veces el método científico es un poquito más complicado, no es una cosa tan lineal, ¿no es cierto?, de observaciones, hipótesis, experimentación, conclusiones. La vida real siempre es un poquito más complicada y el hacer ciencia es algo mucho más complicado, en particular cuando nosotros estamos involucrando ya no solamente fenómenos en donde no tienen que ver los seres vivos, pero también fenómenos que incluyen a seres vivos. Podemos ser animales, plantas, hongos, bacterias, ¿ya? Ahí la cosa siempre se va complicando un poquito más y entonces en realidad el proceso de hacer ciencia ahora no es una cosa lineal, ¿ya? Sí se parte un poco de este tema lineal, ¿no es cierto?, de observar el mundo, de explorar, de descubrir cosas, ¿ya? En base a eso, ¿no es cierto?, nosotros nos podemos formular preguntas, podemos revisar la información previa, los antecedentes que se conocen. En base de eso, nosotros podemos formar y probar hipótesis, diseñar experimentos, predecir resultados, ¿no es cierto? Eh, Luego nosotros vamos a analizar esos resultados y esto es sometido a interpretación. Cuando interpretamos los resultados, nosotros podemos apoyar o refutar las hipótesis que nos planteamos en un momento dado. Y si la refutamos, por ejemplo, nosotros podemos proponer hipótesis alternativas. Y entonces al proponer una hipótesis alternativa, yo estoy de vuelta acá. Entonces, no todo es lineal, todo a la final puede convertirse en procesos circulares. A veces, ¿no es cierto? Ya en el caso, por ejemplo, de nosotros que hacemos ciencia, nosotros también hacemos ahora un ejercicio que es súper válido y que es muy rico, que es justamente el de recibir retroalimentación de nuestros pares. Esto es lo que hacemos cuando nosotros mandamos nuestros artículos a una revista arbitrada, ¿ya? Se llaman revistas arbitradas porque justamente el editor de la revista manda, ¿no es cierto?, su artículo sobre la cantidad de aluminio detectada en los cultivos de flores de Nayón, a que lo revisen, ¿no es cierto?, otros colegas en otras universidades. Ellos a ustedes les dan recomendaciones, les piden correcciones, tal vez a veces les piden que aumenten el número de resultados, añadan una prueba más, ¿no es cierto? Les devuelven la retroalimentación, ustedes vuelven a mandar el artículo, ¿no es cierto? Y esto otra vez pierde la linealidad, ¿no es cierto? Nosotros a veces, incluso durante el proceso de análisis de retroalimentación, nos podemos volver a topar de nuevo aquí en el primer punto. O sea, cuando nos piden hacer análisis adicionales, a veces hay que correr otros experimentos nuevos para sacar más datos. Entonces estamos de vuelta en el punto 1. Y eventualmente también toda esta información que nosotros generamos es información que puede tener aplicaciones y entonces ahí, por ejemplo, ya la ciencia no solamente se queda confinada a ese mundo académico, sino que también interactúa con la sociedad, ¿no es cierto? Puede ser que ustedes descubrieron alguna manera de extraer el aluminio que se bioacumula en los cultivos me invento, lechugas, y que ese aluminio tiene
Este aluminio recuperado puede ser utilizado para generar, qué sé yo, microcomponentes. Me estoy inventando, ¿ya? Pero la cosa es que las investigaciones que nosotros hacemos eventualmente ahora tienen muchos beneficios para la sociedad y tienen consecuencias en la manera en cómo funcionan las sociedades, porque, por ejemplo, si ustedes descubren que hay una cantidad considerable de, qué sé yo, metales pesados en las aguas residuales en las aguas del río Pita, ¿no es cierto? Esos descubrimientos que ustedes hacen pueden ser utilizados para el desarrollo de política pública, resolución de problemas de salud en todas las poblaciones aledañas, ¿no es cierto?, al río Pita, ¿ya? Entonces, ahí la ciencia ya pierde completamente la linealidad, ¿no es cierto? Tiene una interacción estrecha ya con otro nivel, que es justamente los beneficios que le puede traer la ciencia a la sociedad. Todo lo que nos ha pasado con el COVID, por ejemplo, todo lo que nos ha pasado con el COVID es un ejemplo clarísimo de todo eso, ¿no es cierto? Apareció este virus en la naturaleza, o se escapó, nadie sabe todavía mismo, ¿no es cierto?, cuál es el origen del virus. Hay distintas teorías, hay evidencias que apuntan para muchos lados, pero justamente viendo, ¿no es cierto?, conociendo cómo funciona el virus, cuáles son los mecanismos de ataque a las distintas células, ¿no es cierto?, las personas fueron justamente formulando hipótesis para justamente poder tratar de encontrar la manera de combatir al virus, desarrollar las vacunas. Ya estamos viendo que sí está habiendo un beneficio, ¿no es cierto?, en la sociedad. Estamos viendo que la cantidad de personas que terminan con un nivel crítico de la enfermedad internadas en un hospital está disminuyendo, la vacuna está sirviendo, ¿no es cierto? Entonces, todo proceso científico funciona más o menos de la misma manera. No es lineal. Estamos viendo que, por ejemplo, hay algunos sectores de la población que eventualmente no pueden vacunarse, ¿no es cierto?, por enfermedades autoinmunes, por desórdenes genéticos, por un montón de cosas más. Entonces hay que volver a buscar alternativas para estas personas. Entonces es un proceso que no es lineal, que involucra muchos sectores y que entonces hace que la ciencia y el hacer ciencia sea un proceso más complejo del que nosotros nos imaginamos simplemente con la explicación esta súper teórica de cómo funciona el método científico, ¿ya? Entonces, hay algunos elementos del método científico que son importantes que ustedes puedan distinguir, ¿no es cierto? Es importante que ustedes sepan cuando leen un artículo científico, cuando están leyendo algún libro, algún tratado, ¿no es cierto?, cuál es la hipótesis y, por ejemplo, cómo diferenciamos nosotros una hipótesis de una teoría, ¿ya? Entonces, una hipótesis es algo un poquito más pequeño. La hipótesis es lo que nosotros proponemos como una explicación para una observación que estamos haciendo, ¿no es cierto?, en un momento y en un lugar puntual. Entonces, en un momento específico en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, si es que yo estoy viendo que Pablo o Pedrito o Juan, ¿no es cierto?, está saliendo a jugar y está solo con una camiseta y va a llover, yo, como sé que cuando la gente se resfría, ¿no es cierto?, porque no está lo suficientemente cubierta, le puedo sugerir que se abrigue para evitar enfermarse, para evitar la gripe. Porque conozco que cuando uno deja, ¿no es cierto?, que hay estos choques de temperatura en el cuerpo, uno queda más susceptible a contraer enfermedades, ¿ya? Entonces, en este caso, esto es una cosa súper sencilla, es una hipótesis. Las teorías son ya explicaciones que tienen un alcance más amplio que una hipótesis, ¿ya? Y por lo general, las teorías son las que nos permiten a nosotros generar más hipótesis y las teorías por lo general están respaldadas por una gran cantidad de evidencia. Por ejemplo, la ley de la gravedad es una teoría. La teoría de la evolución por selección natural, para volver al ejemplo de hace un ratito, también es una teoría. Entonces, por ejemplo,
La teoría de la selección natural está asociada a una serie de hipótesis que muchas personas, muchos investigadores se plantearon, las confirmaron y en el momento en que todas de ellas, ¿no es cierto?, como que encajaron, se fue armando este rompecabezas y entonces se postuló la teoría de la evolución mediante la selección natural. Entonces ahí entra en juego todo el tema de cómo Darwin percibía, por ejemplo, el paso de caracteres de una generación a la otra, de justamente cómo era el tema de supervivencia de por ejemplo, los pinzones bajo distintas condiciones en Galápagos o la supervivencia, ¿no es cierto?, de las descendencias de los perritos dependiendo de los cruces que se hacían, etcétera, etcétera. Entonces, una teoría es algo mucho más grande y explica fenómenos mucho más complejos que los que nosotros tratamos de explicar cuando solamente formulamos hipótesis. Entonces se puede decir que una teoría es como la suma, ¿no es cierto?, de muchas hipótesis que ya fueron probadas y las teorías nos ayudan también a nosotros podernos seguir planteando hipótesis adicionales como aristas, ¿no es cierto?, como spin-ups que salen a partir de una pregunta grande que ya fue contestada, ¿ya? Entonces, para cerrar un poquito esta introducción sobre el método científico, yo les voy a dejar justo con un videíto sobre la diferencia en una teoría y una ley, y después les explico en qué consiste el trabajo de laboratorio, ¿ya? Para esto me tengo que desconectar los audífonos. Y me confirman si es que pueden oír, ¿ya? ¿Ahí me escuchan? Primero confírmenme si me escuchan a mí. Sí, profe. Ya, ¿y el video si oyes? Sí, profe. Sí, 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 profe. ya, perfecto. Entonces, verán, déjenme primero ponerles los subtítulos en español porque se nos va a hacer a todos más fácil. Regreso al video, lo ponemos en pantalla grande y listo. Chat with a friend about an established scientific theory, and she might reply. Profe, no sé si solo soy yo, pero yo no logro escuchar el video. No, But a conversation about an porque abrí la established cajita de scientific los... law rarely ends with, well, that's just a law. Why is that? What is the difference between a theory? Ya, es cuando abro la cajita de los iPods, de los audífonos. Se me vuelve un poco loco esto. Espérenme un ratito. Ya. Ahí está otra vez. Solo validemos esta con subtítulos. Sí. Ya. Chat with a friend about an established scientific theory, and she might reply, well, that's just a theory. But a conversation about an established scientific law rarely ends with, well, that's just a law. Why is that? What is the difference between a theory and a law? And is one better? Scientific laws and theories have different jobs to do. A scientific law predicts the results of certain initial conditions. It might predict your unborn child's possible hair colors, or how far a baseball travels when launched at a certain angle. In contrast, a theory tries to provide the most logical explanation about why things happen as they do. A theory might invoke dominant and recessive genes to explain how brown-haired parents ended up with a red-headed child, or use gravity to shed light on the parabolic trajectory of a baseball. In simplest terms, a law predicts what happens, while a theory proposes why. A theory will never grow up into a law.
though the development of one often triggers progress on the other. In the 17th century, Johannes Kepler theorized cosmic musical harmonies to explain the nature of planetary orbits. He developed 3 brilliant laws of planetary motion while he was studying decades of precise astronomical data in an effort to find support for his theory. While his 3 laws are still in use today, gravity replaced his theory of harmonics to explain the planet's motions. How did Kepler get part of it wrong? Well, we weren't handed a universal instruction manual. Instead, we continually propose, challenge, revise, or even replace our scientific ideas as a work in progress. Laws usually resist change, since they wouldn't have been adopted if they didn't fit the data, though we occasionally revise laws in the face of new, unexpected information. A theory's acceptance, however, is often gladiatorial. Multiple theories may compete to supply the best explanation of a new scientific discovery. Upon further research, scientists tend to favor the theory that can explain most of the data, though there may still be gaps in our understanding. Scientists also like when a new theory successfully predicts previously unobserved phenomena, like when Dmitri Mendeleev's theory about the periodic table predicted several undiscovered elements. The term scientific theory covers a broad swath. Some theories are new ideas with little experimental evidence that scientists eye with suspicion or even ridicule. Other theories, like those involving the Big Bang, evolution, and climate change, have endured years of experimental confirmation before earning acceptance by the majority of the scientific community. You would need to learn more about a specific explanation before you'd know how well scientists perceive it. The word theory alone doesn't tell you. In full disclosure, the scientific community has bet on the wrong horse before. Alchemy, the geocentric model, spontaneous generation, and the interstellar ether are just a few of many theories discarded in favor of better ones. But even incorrect theories had their value. Discredited alchemy was the birthplace of modern chemistry, and medicine made great strides long before we understood the roles of bacteria and viruses. That said, better theories often lead to exciting new discoveries that were unimaginable under the old way of thinking. Nor should we assume all of our current scientific theories will stand the test of time. A single unexpected result is enough to challenge the status quo. However, vulnerability to some potentially better explanation doesn't weaken a current scientific theory. Instead, it shields science from becoming unchallenged dogma. A good scientific law is a finely tuned machine, accomplishing its task brilliantly, but ignorant of why it works as well as it does. A good scientific theory is a bruised but unbowed fighter who risks defeat if unable to overpower or adapt to the next challenger. Though different, science needs both laws and theories to understand the whole picture. So next time someone comments that it's just a theory, challenge them to go 9 rounds with the champ and see if they can do any better. Y espérenme un ratito porque mi compu se sabe tostar cuando comparto los videos. Entonces, eso es un poco la teoría detrás de la práctica de laboratorio que íbamos a hacer el día de hoy. Pero como hemos cubierto un poquito de teoría hoy, vamos a dejar la parte práctica de hoy para la última hora de mañana. Lo único que les voy a pedir, ¿ya? Es que traten de ver este video que está en el aula. O sea, lleguen mañana ya viendo el video y en una de las horas, puede ser la segunda o la tercera, ahí vemos cómo nos vamos acomodando de acuerdo a cómo nos vayamos saturando tanto ustedes y yo de hablar o de trabajar para hacer el laboratorio de hoy en la clase de mañana, ¿ya?
Háganme acuerdo, con ustedes tenemos 2 o 3 horas de laboratorio. Ya, se murieron. Son 3. Son 3. Entonces sí alcanzamos. No, yo tengo laboratorio de 2 a 4. ¿Están seguros? Hoy día son 2 horas, mañana son 3 horas de biología teórica. Ya, pero no te duermas. Ya, entonces hagamos eso. Si solo son 2 horas, vengan viendo este video que está en el aula virtual sobre los arrecifes de coral para mañana. Con todo, no es muy largo. Si es que mañana para hacer el trabajo tienen que volverlo a ver si va a haber tiempo, ¿ya? Entonces dejemos la clase del día de hoy aquí y yo ya les dejo en el aula virtual la grabación de la reunión de hoy día, ¿ya? Listo, chicos. Entonces nos vemos mañana. Acuérdense. Profe. Dime. Sí son 3 horas hoy. Sí, son 3 horas. Sí, porque tengo en mi horario de 2 a 5. Sí, espérame. Vamos a tener que volver a estos de Excel de pesadilla, ¿ya? Déjame ver. Programación, biología y química. Sí, son 3 horas. No, entonces. Sí, profe. Listo. Porque son 6 horas semanales y son hoy y mañana. Y las dos son 3. Entonces, verán, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a enseñar esta paginita, ¿ya? Ustedes van a entrar, ya les copio el enlace. Den un segundito. Les voy a dejar de compartir hasta encontrar el enlace completo porque mi página mi navegador tiene 1000 abiertos ahí. Hagan una cosa, tomémonos 5 minutos y hasta eso yo les tengo el enlace pegado, ¿ya? Si quieren pueden ir a echarse agua en la cara, pueden ir a tomar algo, pueden ir al baño. Nos vemos en 5 minutos. Subir hasta dentro de media hora o si va a estar abierto hasta el día de mañana. Va a estar abierto hasta mañana. Ya. Ya. ¿Y cuál era la otra duda? Si tenemos que responder todos los cuadritos que están en el mapa mental o solo los que creamos pertinentes. Solo los que creas que son pertinentes para esta investigación en particular. O sea, este ejercicio está diseñado como para que ustedes puedan coger cualquier otro video, por ejemplo, y asimismo trabajar en identificar los distintos elementos. Lo bonito de este video de los corales es al final hay esta chica, la estudiante del científico, ¿no es cierto?, que habla de la aplicabilidad que tiene el estudio que ellos están haciendo. Entonces, va a depender mucho del estudio para que ustedes puedan llenar todo. Por eso es que a veces hablamos mucho y hacemos la distinción de hacer ciencias básicas, ciencias puras o ciencias aplicadas, ¿ya? En lo posible, en la actualidad, tratamos siempre de que lo que estamos haciendo, cualquier tema que sea, tenga una aplicabilidad, ¿ya? Pero no necesitan llenar todo si es que no encuentran. O si es que ustedes mismos, por ejemplo, por ahí piensan que esto podría, no lo identificaron en el video, pero piensan que este cuadrito se podría llenar con esto complementario que me inventé yo, bienvenidas. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Ya. Ya, ¿Tienen profe. otra duda? No. Ya. Bueno. Gracias.